Señor rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, señores vicerrectores, señores decanos, señor gobernador del Gobierno Regional de Cajamarca, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, señor jefe de la Policía de Cajamarca, señor presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Cajamarca, colegas jueces de esta Corte, amigos, amigas presentes en esta mañana. Yo creo que ni así volviéramos a juntar el oro y la plata que se depositó en el cuarto del rescate para obtener la libertad del último inca nuestro, Atahualpa, eso podría tener más valor que el valor moral que tiene el recibir el reconocimiento de esta universidad a través de este honoris causa que me están confiriendo esta mañana. Se me ha pedido hablar un poco de algún tema académico, aunque últimamente, por hablar mucho de temas académicos, me metí en un pequeño incidente, pero en fin, tengo que seguir hablando porque no podrá haber ninguna ley de la mordaza que pueda silenciar lo que yo pienso, y tengo la mala costumbre de decir lo que pienso. Se me ha pedido hablar de algo que tiene que ver mucho con ustedes, con Cajamarca, con la justicia de Cajamarca. No voy a hablar de la justicia ordinaria, de la justicia del Estado, de la justicia que yo represento como máximo, digamos, representante del Poder Judicial. Voy a hablar de la justicia especial, de la justicia indígena, de la justicia campesina, de la cual no se enseña muchas veces en la universidad, pero que existe, que está ahí en el Ande, que está en la Amazonía, que está en Cajamarca, que surgió en Chota, en Cuilumalca. De eso voy a hablar un poco esta mañana. Voy a hablar de dos términos que los estudiantes de Derecho y los abogados me van a entender perfectamente: monismo jurídico y pluralismo jurídico. Monismo viene de mono. Mono es uno, monopolio. Monismo es que solamente hay un derecho, el derecho del Estado, el derecho escrito, el derecho codificado, el derecho positivo. Y contrario a ese monismo jurídico de un solo derecho, está el pluralismo jurídico que reconoce que hay más de un derecho, que hay varios derechos, y que dentro de esos varios derechos está el derecho indígena, no escrito, que es oral, que se transmite de generación en generación desde que llegaron los primeros habitantes a estas tierras. Por eso se llama pueblos originarios. Si regresáramos en la historia hacia atrás y repasáramos la historia de la humanidad, reconoceríamos que la cuna de la humanidad es el continente africano, y que el hombre es migrante, que nunca se queda en un solo lugar, y empezó un largo proceso de migración, primero hacia, no sé, Oceanía, hacia el Asia, hacia Europa. Luego dice la geografía, o dice la historia, que seguramente aprovechando un puente natural, cuando se deshiela lo que separa a la Siberia del norte del continente americano, de Alaska, el hombre primitivo, buscando animales para cazar, renos, mamuts, no sé, se adentró a lo que ahora es el continente americano y comenzó a recorrer de norte a sur. Es decir, lo que sería el territorio de Alaska, Canadá, Estados Unidos, luego el Istmo de Panamá, Centroamérica, y luego lo que es ahora Sudamérica, bordeando los dos mares, o el continente por el Atlántico, o por el Pacífico, o por el lomo de los Andes, y fueron llegando los primeros pobladores a lo que ahora es nuestro territorio. Y estos pobladores llegaron probablemente en oleadas, probablemente al Perú, al continente latinoamericano, hace 20.000 años, y llegaron en estado primitivo, en estado salvaje, sin vestimenta, más que cubriéndose con pieles, y sin todavía dominar la agricultura o la cerámica, todavía siendo cazadores, pescadores y recolectores.
pero se asentaron en nuestros territorios y comenzaron a desarrollar formas de sociedad. Entonces aparecieron lo que podríamos llamar tribus, luego se asentaron en algún lugar en las aldeas, luego formaron ciudades, ciudades-estado, y luego finalmente, en el caso nuestro, el imperio inca. Obviamente primero tuvieron que dominar la naturaleza, tuvieron que domesticar plantas, la soca, los oyucos, el maíz, la mashua, todo lo que es nuestro, la papa. Tuvieron que domesticar animales, el pato, la llama, la alpaca, los cuyes. Todo eso fueron domesticando y fueron asentándose. Y al asentarse fueron también creando su propio idioma, porque cada uno creó su propio idioma. Se asentó en un territorio, entonces fueron también creando sus propias normas, que para nosotros ahora sería el derecho, porque la convivencia social necesita de normas, y esas normas son el derecho, que ahora le llaman consuetudinario, basado en la costumbre. Al crearse sus propias normas, resolvían sus propios conflictos, es decir, creaban su propio derecho. Los incas tenían su propio derecho, los mochicas tenían su derecho, los nazcas, los paracas tenían su derecho, los tiahuanacos tenían su derecho. Todos tenían normas. Es una mentira el decir que solamente cuando vinieron los españoles con la conquista nos trajeron normas o nos trajeron derecho. Claro que nos trajeron derecho, nos trajeron su derecho, el derecho español, el derecho europeo, pero nosotros también teníamos derecho, solo que no era un derecho escrito, no era un derecho codificado. Entonces, la gran pregunta es, ¿solo podemos aceptar que existe un solo derecho? El derecho estatal, que proviene, por ejemplo, de la conquista de España, que proviene de la República, y que todos los días nosotros vemos cómo se modifican las leyes. Por ejemplo, últimamente se ha aprobado el decreto legislativo 1322, que reglamenta la ley o la vigilancia personal electrónica, por ejemplo, sobre la cual estamos hablando últimamente. No, el derecho preexiste al Estado en sentido, digamos, estricto, en sentido histórico. Entonces no es posible que nosotros digamos que al Estado le corresponde un solo derecho, un solo sistema jurídico, y que no pueden haber varios derechos. Claro, nos dicen que el Estado de Derecho implica la división de poderes, que hay el poder ejecutivo, el poder judicial, y hay otro poder que es el único que haría derecho, que es el único que produciría derecho. ¿Quién es ese poder? El poder legislativo, el Congreso de la República. Al margen de ese poder que hace derecho, nadie más podría hacer derecho. Entonces se negaría a los pueblos la posibilidad de hacer su propio derecho. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que tenemos que reconocer que los pueblos tienen derecho a tener su propio derecho. Tienen derecho a tener su propio derecho, y no existe un solo derecho, existen varios derechos. Claro, el derecho hegemónico, el derecho oficial es el que predomina, pero eso no niega que haya derecho indígena, que haya derecho en los pueblos andinos, en los pueblos amazónicos. Entonces también se nos ha vendido la idea del Estado-nación. Un solo Estado, una sola nación, la nación peruana. Mentira, la nación peruana está en construcción. Existen varias nacionalidades. La nacionalidad quechua, la nacionalidad aymara, la nacionalidad chanca, la nacionalidad que hay en la selva. Tenemos 34 lenguas en la Amazonía. Entonces, no es verdad que exista una sola cultura, un solo idioma. Existen varias culturas, existen varios idiomas, ¿o no? Me parece muy bien, por ejemplo, que el Estado últimamente haya inaugurado ya en el canal del Estado, en la televisión del Estado, un noticiero en quechua. Y recién acaban de inaugurar un noticiero en aymara. Y nosotros, reconociendo esa realidad, en el canal de Justicia TV, que es el canal del Poder Judicial, hemos también inaugurado un noticiero en quechua de 5 de la mañana a 8 de la mañana, porque eso significa que el Poder Judicial no puede estar de espaldas a la realidad, no puede estar de espaldas al Perú profundo. Cuando se dice que hay una sola cultura, un solo idioma, que sería el castellano, estamos hablando de un Estado excluyente, de un Estado que ignora lo que existe a lo largo y ancho del país. ¿Y qué pasa con los sistemas de justicia no oficiales? ¿Qué pasa con el derecho indígena, con el derecho rondero? Aparece como marginal, aparece como subordinado, incluso aparece como ilegal, como clandestino.
aparece así, y lo criminalizan y lo persiguen. Por eso es que había cientos de ronderos enjuiciados por el delito de secuestro, enjuiciados por el delito de usurpación de autoridad, en agravio de los fiscales, en agravio de los jueces, en agravio de la policía. Pero frente a esa visión está la del pluralismo jurídico, pero un pluralismo jurídico igualitario, que significa que deben coexistir de manera armónica los dos sistemas: el sistema jurídico ordinario, la justicia especial estatal que yo represento, y la justicia especial, la justicia indígena, en un mismo espacio geográfico. El espacio geográfico es el Perú. Ningún rondero, ninguna chánica, ninguna guajún ha dicho que al reconocerse su derecho de ellos están yéndose fuera del territorio del Perú, o que están pidiendo una suerte de emancipación, una suerte de salida del territorio peruano. No, nadie desconoce el Estado unitario que es el Perú. Entonces, este reconocimiento del pluralismo jurídico felizmente ya está dado a nivel constitucional. El artículo 149 de la Constitución reconoce dos jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, entiéndase poder judicial, jueces profesionales con título de abogados, con sueldo de jueces, nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, y además reconoce la jurisdicción especial. ¿Y qué es jurisdicción? Es la labor que solamente lo pueden hacer los jueces. Pero algunos amigos jueces o fiscales se niegan a aceptar que puedan haber jueces fuera de lo que son ellos. ¿Cómo un indígena, un analfabeto, un ignorante, un rondero que anda con yanques, con poncho, con sombrero, va a ser juez? Es que no entiende que la propia Constitución ya admitió que hay dos jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial de las comunidades campesinas, comunidades nativas de la selva, y dice con el apoyo de las rondas campesinas. Algunos han dicho, dice con el apoyo, pero por interpretación sistemática de todas las normas que hay posteriores, la Corte Suprema ya ha establecido que los derechos que tienen las comunidades campesinas, las comunidades nativas, son los mismos que también tienen las rondas campesinas. Y porque además, no solamente es el tema constitucional, también normas internacionales de cumplimiento obligatorio para nosotros establecen lo mismo. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre derechos de pueblos indígenas y tribales, reconoce que los pueblos indígenas y tribales pueden aplicar su propio derecho, aparte del derecho estatal. Es decir, se puede administrar justicia al margen del Estado, porque así lo reconoce nuestra Constitución y el convenio 169 de la OIT. Sin embargo, tenemos también algunos problemas. ¿Cuál es el criterio para la identificación de pueblos indígenas? Es decir, todos estos derechos, lo que estoy hablando, ¿a quién se le puede reconocer? ¿A quién se le puede otorgar? Entonces viene un tema: criterios para identificación de pueblos indígenas. El primer criterio para identificar a un pueblo indígena o a un pueblo originario es la conciencia de su identidad indígena o tribal. Ese es el fundamental, la conciencia de su identidad indígena. ¿Y quiénes son los pueblos originarios o los pueblos indígenas? Son aquellos que preexistieron al Estado, que existen antes del Estado, es decir, los que llegaron por primera vez a estos territorios. Pero aquí viene el tema, particularmente, por ejemplo, que muchas veces, para negarles derechos de pueblos indígenas a los campesinos o a los ronderos, se dice: pero si ustedes no se reconocen indígenas, ¿cómo le vamos a reconocer los derechos de pueblos indígenas? Y ahí justamente viene un problema histórico. Los indígenas del Perú y del mundo, por tanta marginación social, por tanto menosprecio que se le ha dado a los pueblos indígenas, considerándoles incluso en la colonia que no eran seres humanos. Acuérdese de la gran discusión entre un obispo, que ya no olvidé su nombre, y Juan Ginés de Sepúlveda,
que se discutían si los indígenas eran o no eran seres humanos, y los españoles decían que no eran seres humanos, ¿no? Entonces, en el Perú ahora tenemos un problema, que muchos pueblos que son realmente indígenas, porque si uno los mira, se da cuenta que son indígenas, pero ellos ya no quieren reconocerse indígenas. ¿Por qué? Por esa alienación y por ese menosprecio de que han sido víctimas por siglos. Y un gobernante del Perú, el general Velasco Alvarado Piurano, creo que yo en un acto de buena fe, para evitar de que se siguiera menospreciando a los indígenas, cambió de nombre. Por ejemplo, históricamente nuestras comunidades son comunidades indígenas, pero le cambiaron de nombre y ahora son comunidades campesinas. Y luego, el día 24 de junio era día ¿de qué? Era día del indio, y ahora es día ¿de qué? Día del campesino. Entonces, como esto ha ocurrido en lo formal, nuestros indios, ¿cuánto quisiera yo ser un indio de verdad? Soy mestizo por ahora. ¿Cuánto quisiera yo ser un indio? Si, obviamente, estos indígenas tuvieran conciencia de lo que son, no tendrían por qué avergonzarse de lo que son, ni tendrían por qué avergonzarse de usar idiomas maternos, de hablar idiomas maternos como el quechua o el aymara, porque piensan que ese idioma tiene menos importancia que el castellano, más todavía respecto al inglés, ¿cierto? Que todos queremos estudiar, porque todos queremos ser norteamericanos, ¿no? Entonces, este es un tema que tenemos que superar. Tenemos que recuperar nuestra identidad. No tenemos por qué tener vergüenza de reconocernos indios, de reconocernos indígenas, como así lo hacen nuestros hermanos de Bolivia. ¿Ustedes creen que los bolivianos se avergüenzan de que les digan indios? No, están orgullosos de ser indios. Y si nos vamos a Ecuador, los indios de Ecuador, los indígenas de Ecuador, ¿acaso se avergüenzan? No, están orgullosos, desfilan como tal, y su organización nacional se llama Confederación Nacional Indígena de Ecuador. Es decir, ellos se llaman Organización Indígena, indios. Y así ocurre en el mundo, pero aquí en el Perú, por esa alienación, que solamente el blanquito es el que tiene buena categoría social y que el indio no. Rodrigo Montoya habla de la prueba del espejo. Rodrigo Montoya es un gran antropólogo, creo que es el sucesor de José María Arguedas, nuestro taita, nuestro padre en el mundo indígena. José María Arguedas, cuando habla de la prueba del espejo, dice que uno se mire en el espejo y se descubre quién es, pues. Pero la esperanza de quien se mira en el espejo es ver que es ojos verdes, que es de tez blanca, que es de nariz bien respingada, que tiene el cabello ondulado, que tiene el cabello rubio. Ese es el ideal que le han vendido y que ahí se sentiría feliz viéndose así. Pero si se ve con el pelo lacio, trinchudo, con la nariz aguileña, que se ve con los pómulos salidos, se siente triste. Eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aceptarnos como somos, porque incluso el concepto de belleza cambia, pues. Una cosa será para los blancos, otra cosa será para los indios. ¿Acaso no podemos tener una Miss Perú india, una Miss Perú indígena o un Mr. Perú indio? Tiene que ser simplemente el blanco, el musculoso. ¿Por qué no puede ser un indio trabajador, como es el indio gigante que retrató Chambi en una hermosa fotografía? ¿Cierto? Pues bien, ese es un tema que lo tenemos que superar, porque es un tema de alienación cultural y tenemos que recuperar nuestra identidad. ¿Quiénes son sujetos titulares de los derechos indígenas en el Perú? En el Perú, es decir, a quienes se les debe reconocer los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo a la Constitución, artículo 149, y de acuerdo a la ley, al convenio 169 de la OIT, en primer lugar, tenemos que reconocer este derecho a los pueblos indígenas u originarios, a los pueblos andinos, a los pueblos amazónicos, a los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Ya ustedes saben quiénes son los pueblos en aislamiento o contacto inicial, o los llamados no contactados, aquellos pobladores que se han metido al interior de la selva. Y ellos, ¿cómo viven realmente felices? ¿Cómo quisiera yo ser un no contactado? No tendría estrés.
¿Quiénes más? El pueblo afro-peruano, ellos ya son pueblos tribales. Han venido después de la conquista, después del Estado. Ellos no son pueblos originarios, son pueblos tribales. La comunidad afro-peruana es tribal. Y también yo digo, ¿y por qué no nos llamamos afrodescendientes todos? Y al final todos descendemos de la cuna de la humanidad, que es África, ¿cierto? ¿Quiénes más? Las comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas. Todos ellos son sujetos de derechos indígenas en el Perú. Y eso lo dice la ley, por ejemplo, la ley de rondas campesinas, personalidad jurídica. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las rondas campesinas en lo que les corresponde y favorezca. Se aplica a las rondas campesinas, dice esta ley. ¿Por qué mis amigos fiscales o jueces siguen dudando de que los ronderos no tienen derecho de pueblos indígenas? Y la propia ley lo está diciendo con absoluta claridad. Pero también, si eso fuera poco, tenemos una reforma en la Administración de Justicia Penal en el Perú. Tenemos un nuevo Código Procesal Penal. ¿Y qué dice? Entre los límites de la jurisdicción, dice, artículo 18, límites de la jurisdicción penal ordinaria, es decir, donde ya no puede meterse la jurisdicción penal ordinaria, donde no puede ya meterse los fiscales, ni la policía, ni los jueces profesionales. ¿Qué dice? La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer de los delitos previstos en el artículo 173 de la Constitución, de los hechos punibles cometidos por adolescentes, y luego dice de los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución. Es decir, de las comunidades campesinas, indígenas y de rondas campesinas. Entonces, esto es absolutamente claro y yo no sé por qué todavía tenemos alguna duda. ¿Qué dice el convenio 169 de la OIT, el artículo 8.2? Dice, dichos pueblos, está hablando de los pueblos indígenas y tribales, dice, dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberá establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Luego, el 9.1 dice, en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Los delitos cometidos por sus miembros de los pueblos indígenas tiene que reconocerse que ellos son los llamados a resolverlos por sí mismos. La Constitución del Perú, en el artículo 2, inciso 19, dice que todos tenemos derecho a la identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Hay varias etnias en el Perú, pueblos étnicos, grupos étnicos. Esto me lleva a hablar de un concepto. Mucho tiempo nos han vendido la idea de las razas. Raza blanca, la superior. Raza amarilla, un poquito debajo de ellos. Raza india, más abajito. Y ya por debajo de todo, la raza negra. ¿Cierto? Entonces, un tema de jerarquía de razas. Ya antropológicamente hablando, eso ya se superó. No existe, no es aceptable el concepto razas. Lo que existe es el concepto grupos étnicos. Porque si incluso aceptáramos el término raza y fuéramos a hablar de la raza blanca, existe una sola raza blanca, existen muchas razas blancas. No es lo mismo el español que el alemán, que el escandinavo, que digamos el ruso. No es lo mismo la raza asiática o la amarilla, no es lo mismo el chino que el japonés, que el birmano, que el vietnamita, que el coreano, no es lo mismo. Y dentro de la raza negra en África, todos los negritos del África son iguales, no, hasta hay pigmeos chiquitos.
Y es lo mismo todas las razas indígenas, tampoco. Una cosa son las razas indígenas en la India, otra cosa son las razas indígenas en Alaska, en Canadá, y otra cosa son las razas indígenas en América, los indígenas de América Latina. No, lo que hay son grupos étnicos. Si tomáramos fotografías de todos los seres del mundo, sería imposible de agruparlos por razas, absolutamente imposible. ¿Y quién creó las diferencias que podríamos llamarle raciales? Los creó el clima, la geografía. Los negritos del África tienen la piel negra porque así lo obliga la naturaleza, los rayos del sol. La piel se defiende y crea, digamos, melanina para que pueda procesar los rayos del sol. Y si se va a Europa, donde todo es frío, pues tiene que blanquearse, porque el clima así lo establece. Y algunos me dicen: oiga, doctor Duberly, ¿por qué un negro de África que se va a Francia no se vuelve blanco al año siguiente? O al revés. Es que eso es producto de miles y miles de años, no es de un día para otro. Pero en conclusión, quienes han creado las diferencias de nuestra piel son el clima. Yo incluso hago una comparación un poco brusca. Miren, todo el mundo sabe cómo son las vacas, saben cómo son las cabras. Hay cabras blancas, negras, mezclan los colores, las vacas igual, los toros igual, los chivos de diferentes colores, pero sáquenles la piel, el cuero, pélenlos, ¿cómo quedan? Todos quedan iguales. Si hiciéramos lo mismo con el ser humano, pélenlo a un gringuito, pélenlo a un negrito, ¿cómo quedamos? Todos quedamos absolutamente iguales, todos tenemos el mismo corazón, el mismo color de la sangre, los mismos pulmones, etcétera, etcétera. Olvídense de la idea de razas y mucho más, olvídense de la idea de una superioridad de raza, porque si hubieran razas superiores, no hubiéramos construido lo que hemos construido. Los textiles paracas, las construcciones de los mochicas, y por último esa maravilla de la humanidad que es Machu Picchu. Eso solamente lo pudieron construir seres inteligentes, pero para negarnos esa inteligencia incluso nos están vendiendo la idea que lo hicieron extraterrestres. No, pero eso no lo podemos aceptar. Todos los seres humanos somos inteligentes y los niveles de desarrollo son diferentes por condiciones X. Por ejemplo, una vez alguien me dijo: oiga, pero ¿y por qué el Perú no tuvo el nivel de desarrollo, por ejemplo, del Imperio Romano? Porque sencillamente, vean la antigüedad de la cultura romana o de los pobladores romanos. Ellos pues eran 1000 veces más antiguos que nosotros, porque nosotros solo tendríamos 20.000 años de antigüedad en este continente, y dentro de esos 20.000 años, miren todo lo que hemos creado. Hemos domesticado el maíz, la papa, hemos descubierto la agricultura, la cerámica, hemos tenido metalurgia, el oro bien trabajado, joyas, etcétera. Entonces todo eso es producto de nuestra inteligencia. Entonces no podemos aceptar que hay una raza ni nada por el estilo que es superior a otra. Bueno, quisiera abordar también algo que tiene que ver con Cajamarca. Quiero hablar de lo que podríamos llamar el derecho penal indígena, porque ¿cuál es el principal problema que tiene el país? ¿Cuál es el principal problema que tiene el país? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Es la pobreza? No. ¿Es la corrupción? No. El principal problema es la inseguridad ciudadana. Todo el mundo vive de miedo que lo asalten, que le roben. Hay inseguridad ciudadana. Y yo he visto hace poco una encuesta nacional. De todas las ciudades del Perú, ¿cuál es la ciudad más segura? Y, oh sorpresa, la ciudad más segura es Cajamarca. Y la pregunta ¿es porque hay más policías? No, es porque hay rondas. Por eso, esa es la sencilla respuesta. Y porque la pregunta es: ¿a quién le tiene miedo la delincuencia? ¿Le tiene miedo al juez? ¿Le tiene miedo al fiscal? Con el perdón, mis amigos de la policía, ¿le tiene miedo a la policía? No, le tiene miedo a la ronda. Entonces, esa es la autoridad
que se ha ganado, digamos, esta experiencia extraordinaria que son las rondas campesinas, que tienen su origen en Cajamarca. ¿Qué se dice para desprestigiar a la ronda? Y a mí me atacan porque soy defensor de las rondas. Las rondas son brutales, son criminales, son salvajes, están en la época primitiva, etcétera, etcétera. Pues bien, en la evolución de la humanidad han habido tipos de penas, de castigos. Los primeros castigos han sido corporales. La pena de muerte también es una pena corporal. La esclavitud es una pena corporal. Las penas de las galeras, las ordalías, los suplicios, todas las torturas de la Edad Media, de la Inquisición, eran penas corporales. Luego vino la pena privativa de la libertad, la cárcel. Ya fue una pena más humana. ¿Entienden? Entonces ahora en el Código Penal peruano, de este código que yo trabajo, en el sistema de justicia ordinaria, ¿existen las penas corporales? No. Solo existe la pena privativa de la libertad, que puede irse incluso a hacer cadena perpetua. Y las penas que aplica la justicia indígena son pena privativa de la libertad. Prácticamente no salvo cuando aplican la cadena rondera. Pero las penas que aplica la justicia indígena, seamos honestos, tenemos que reconocerlo, son penas corporales. Porque cuando a uno le dan 50 chicotazos o pencazos con ese látigo que duele, es pena corporal. Y cuando a uno le aplican un baño de agua fría en la madrugada, es pena corporal. Y cuando a uno le aplican el baño con la ortiga, es pena corporal. Y cuando a uno le hacen dar varias vueltas alrededor de un estadio corriendo, es pena corporal. Y cuando uno lo hacen pararse horas en un lugar, es pena corporal. Y cuando uno le hacen hacer planchas, ranas, canguros, es pena corporal. El tema, esas penas, ¿son torturas? ¿Son tratos crueles? ¿Son tratos humillantes? Yo digo que no. No son tratos. Ya la jurisprudencia colombiana y peruana ha dicho que son penas tolerables. Son penas razonables, porque a nadie lo van a matar porque le pasan la ortiga. A nadie lo van a matar porque le hacen hacer ranas o porque le hacen hacer planchas. Y por último, ¿acaso eso no hace el ejército? Nuestros soldados, ¿quién de ustedes ha estado en el ejército? Me puede decir que eso es práctica común. Eso lo dice, por ejemplo, una persona cajamarquina que escribió una novela que se llama Trasiegos. Ahí describe cómo es la vida en el cuartel. Y hay tipo de sanciones que son estas que están haciendo. Y esas son las que se han copiado los ronderos y los aplican en su justicia rondera. Entonces, ¿que alguna vez los ronderos se han excedido? Claro que sí. ¿Que alguna vez los ronderos se han matado? Sí. Y tienen que responder por eso, como nuestros amigos de la policía algunas veces también han matado a gente que ha estado en una comisaría. Y por eso vamos a decir que la policía tiene que desaparecer. No, lo que tiene que pasar es que se tiene que castigar cuando ocurren cosas de esa naturaleza, y en el caso de los ronderos igual. Y nosotros hemos condenado a pena privativa de la libertad a ronderos que han matado, porque el rondero no puede matar, el rondero no puede violar, no puede torturar, no puede cometer lesiones graves. ¿Que puede castigar con las penas que le digo? Sí, porque son penas corporales admitidas ya en la jurisprudencia internacional. Estaba leyendo un librito chiquito la semana pasada. Me fui a comenzar un curso de posgrado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Me regalaron este librito, Prácticas antiguas para una justicia nueva. Prácticas antiguas para una justicia nueva. Y resulta que acá se analiza cómo fue la justicia en los pueblos que prácticamente son la cuna de la cultura. Es una mentira que la cuna de la cultura sea Grecia o Roma. La cuna de la cultura de la humanidad es en el Oriente Medio, en el creciente fértil, en la Mesopotamia, en Babilonia, en lo que es Irak. Ahí ha sido la cuna de la cultura de la humanidad. Entonces este amigo escribe, es un belga, Bruno van der Maat. Aquí nos analiza cómo era la justicia en los antiguos imperios de Mesopotamia, Egipto, Anatolia, los hititas, etcétera, etcétera. Y luego, en la parte final, él hace
unas conclusiones y dice: en esa época, dice, la justicia no se refiere a la relación no se refiere a la relación entre dos personas, víctima y victimario, por ejemplo, en tema penal. Porque ahora, digamos, hay dos partes: el agraviado y el delincuente, ¿no? En esa época dice, sino que se refiere a la relación entre tres grupos: víctima, victimario y comunidad, que envuelve a ambos. La transgresión afecta a los tres. Los tres tienen que ser reconciliados. Y mire lo que decía una norma egipcia, dice: ambas partes salieron de la corte con el corazón apaciguado. Miren qué palabra tan bonita. Ambas partes salieron de la corte con el corazón apaciguado. Porque ¿qué cosa es lo que ocurre aquí, en esta vieja justicia, y que es la justicia campesina nuestra? Que en la justicia nuestra oficial hay más que dos partes, pues, y una gana y otra pierde. Así es, gané el juicio, dicen. Pero en la justicia campesina ninguno gana. Ganan los dos, y no ganan los dos, ganan los tres. ¿Y quién es el tercero? La comunidad. Porque no está de por medio el castigo, sino la reparación del daño. No está de por medio del castigo, sino la reparación. Eso es la clave de la justicia indígena. Cuando yo veo las asambleas ronderas y están juzgando un hecho, claro que hay dos partes. Claro que está la madre, la mujer, por ejemplo, víctima de violencia familiar del marido machista que le pega. Al final hay una solución, un acuerdo entre la víctima y el victimario. Pero ¿quién está de por medio? La comunidad. Y cuando termina esa asamblea, que sería una suerte de audiencia en términos procesales ordinarios, al final terminan abrazados y hasta se hace fiesta, se abrazan, dice, se ha hecho justicia. Entonces, ¿quién está el más beneficiado? La comunidad. Entonces la justicia campesina, la justicia indígena, no es una cosa de a dos, es una cosa de a tres. Es una cosa de a tres. Esa es la enorme ventaja y la legitimidad que tiene esta justicia, y por eso es que esta justicia tiene más aceptación que la justicia estatal, de la cual yo formo parte. Entonces, si comparáramos ambas justicias, la que es reparadora, la que contribuye a la armonía, a que la comunidad viva mejor, es la justicia indígena. Porque fundamentalmente es una justicia reparadora, no es una justicia vengativa, como es la justicia oficial, la justicia ordinaria. Bien, muchas cosas más podríamos seguir hablando esta mañana. Simplemente he querido invitarlos a compartir conmigo estas reflexiones, porque el Perú tiene que seguir adelante. Los jueces del Perú tenemos que reconciliarnos, tenemos que reencontrarnos con el mundo andino, con el mundo amazónico, y que las dos justicias, la ordinaria y la especial, deben convivir armónicamente. Que, por ejemplo, lo que resuelve la justicia campesina, la justicia rondera, es cosa juzgada, ya no puede ser revisada en la justicia ordinaria, y al revés. Si ya se resolvió la justicia ordinaria, no tiene por qué volver a la justicia campesina. No, todos tenemos que aprender a respetar las jurisdicciones, la justicia ordinaria y la justicia campesina. Para terminar estas reflexiones, no puedo dejar de hablar de un tema que ahora concita la atención ciudadana. Estamos viviendo una nueva etapa de mega corrupción, una nube negra que no anuncia una buena lluvia, sino que anuncia algo malo para el país. Es la nube de la corrupción sistemática, de la corrupción en gran escala, y que es, desgraciadamente ahora, corrupción política. No es la corrupción de un alcalde de un distrito ahí refundido en las serranías. No, es corrupción que compromete
a expresidentes de la República, que compromete a exministros, a altos funcionarios, que compromete a lo que se llama en doctrina a los delincuentes de cuello blanco. Porque los de cuello sucio son los clásicos clientes del sistema, el raterito, el que arrancha un monedero, el que arrancha un celular y le aplicamos como pena mínima 12 años de cárcel. No, se tiene que poner mano dura contra la delincuencia de cuello blanco, porque ellos no roban 10 soles, no roban 100 soles, roban millones y se causan más daño a la sociedad. Y eso tiene que ser respondido con firmeza por el sistema de justicia, por los fiscales y por los jueces. No nos va a temblar la mano a los jueces del Perú para imponer la pena que corresponda, pero tampoco va a ser un linchamiento. No es que a nadie se va a poner una pena, tiene que haber debido proceso, garantías, juicio, y cuando el Ministerio Público destruya la presunción de inocencia con pruebas suficientes de cargo y se establezca la culpabilidad, los jueces declararán la culpabilidad y pondrán la pena que corresponde. Pero si no se hace eso, los jueces no van a condenar por consigna, porque los jueces no se guían por las encuestas, los jueces se guían por lo que está en el proceso, por lo que está en el expediente. Y un juicio no se gana por lo que dice la gente, un juicio se gana por las pruebas que hay válidamente incorporadas en el proceso. Si el Ministerio Público logra acreditar la culpabilidad de un procesado, de un acusado, téngalo por seguro que los jueces van a condenar y van a poner la pena que corresponda. Lo que no va a haber en el Perú es impunidad, y eso lo puedo asegurar porque hemos seleccionado un buen grupo de jueces. No diríamos los mejores del Perú, pero dentro de los mejores del Perú están constituyendo el nuevo sistema de justicia especializada en delitos contra la administración pública, que ya están trabajando. No es la época del pesimismo. Yo apuesto por el amanecer, apuesto por la aurora, no apuesto por la noche. Y seguiremos trabajando para que el Perú tenga un nuevo amanecer. Muchas gracias, buenos días.